Daisy un tiempo atrás no podía sacar su título. A partir de este momento, Daisy tiene una propiedad que tiene valor de mercado de 640 millones de guaraníes. Pero cuando uno titula una tierra, ¿verdad?, automáticamente la gente se vuelve mucho más corajuda, está en condiciones de asumir riesgo y decir, quiero ir a sacar un préstamo. Entonces a partir de ahí toma esas decisiones de mejorar ya sea su bienestar familiar o su eficacia productiva. El INDER actualizó sus valores de inversión en la titulación de tierras. La inversión social llegó a 700 millones de dólares, pero al margen del valor de mercado de esa inversión, hay un hecho muy importante: la inclusión financiera de estas personas, de los campesinos que acceden al título de tierra. ¿Por qué es tan importante la inclusión financiera y cómo se da con la titulación de tierra, presidente? Sí, buenos días, Horacio. Bueno, la verdad que es una pregunta muy interesante y principalmente después de la exposición del presidente, donde en un evento en Itapúa le decía a una señora, vos te vas hoy con 640 millones de guaraníes, ¿verdad? Y a partir de acá, obviamente, ella tiene un activo que forma parte del patrimonio de la familia y ese activo sirve, por un lado, con un propósito de acceder a préstamos, a créditos. O sea, hoy la señora que se lleva un título de propiedad puede acceder a un préstamo con lo cual incluso da su título como, digamos, como apalancamiento de ese préstamo y consigue mejores tasas de interés, plazos mucho más largos. Y ella a partir de ahí puede realizar dos tipos de emprendimiento. Un emprendimiento familiar, ampliar la casa, comprarse un auto, lo que sea, pero a través de un crédito. O en todo caso, si ella como emprendedora tiene algún, digamos que algún emprendimiento, algún proyecto productivo, entonces puede ella respaldarse realizando inversiones con ese préstamo. Entonces eso es lo que el presidente justamente decía, anunciaba, y es lo que durante tanto tiempo no se comprendía aparentemente la importancia que tiene la titulación de tierras. ¿Verdad? Yo creo que con la titulación de tierra hay un aumento en la producción, hay un aumento en la inversión, hay una mejora en la productividad. De hecho, los estudios señalan que cuando una tierra se titula, se observan mejoras en la productividad entre un 40 a 80%, y lo que se encuentra es que el canal más significativo de esa mejora en la productividad son las inversiones que, ayudan a producir de una forma mucho más eficiente. O sea, obtenemos mayor cantidad de productos prácticamente con los mismos recursos que seguimos utilizando, ¿verdad? Es un poco la magia de la titulación, ¿verdad? Ahora, también es necesario advertir, y es un desafío que se viene, porque he visto que esa publicación, por lo menos en las redes sociales, ha tenido nuestras plataformas recibieron unas visitas muy importantes, una buena cantidad, ¿verdad?, de público, vamos a decir, de gente que miraba porque quería entender qué significaba eso, que Daisy te vas a llevar 640 millones, parecía ser que estábamos en un sorteo, ¿verdad? Entonces muchísimas personas, o sea, todas estas publicaciones que realizamos tuvieron una cantidad impresionante de visitas, ¿verdad? Entonces creemos nosotros necesario empezar a hablar, ¿verdad?, sobre lo que significa esas palabras del presidente de Daisy. Ahora vas a llevarte a tu casa 640 millones. Ayer no tenías nada, hoy tenés 640 millones. Pero también hay que hablar de un segundo aspecto. En primer lugar, él decía, un título de propiedad te permite acceder al préstamo. ¿Por qué esa diferencia? Decía, hace una semana no tenía nada, ahora se lleva 640, 650 millones. ¿Cuál es la diferencia y por qué aumenta esa posibilidad de acceder a un crédito y sobre todo a un monto más importante? Sí, mira, es una buena pregunta, ¿verdad? Cuando uno tiene tierra, hay diferentes formas de administrar esa tierra. O sea, hoy el INDER tiene, estimamos nosotros, cerca de 4 millones de hectáreas de tierra a repartir. Es muy diferente que las tierras estén a nombre del INDER o que estén a nombre del campesino. Que las tierras estén a nombre del INDER significa administración por parte de burócratas. O sea, queda en manos de la administración, en manos de la burocracia, queda la administración de la tierra, ¿verdad? Y ahí no hay productividad, ahí lo que hay, digamos, capital muerto.
O sea, ahí no hay inversión, no hay productividad, no se crean manos de obra. Ahora, cuando empezamos a avanzar en ciertos grados de reconocimiento de derechos, ¿verdad?, sobre esas tierras, entonces, ¿verdad?, estamos trasladando de a poco, la responsabilidad del usufructo a nombre de las personas. Desde ese punto de vista hay diversas formas de ocupar un inmueble. Por un lado, puedo tener una ocupación sin ningún documento, es una ocupación irregular. En segundo lugar, puedo tener una ocupación donde la institución administradora de esa tierra, la propietaria, me da un documento que le llamamos nosotros constancia de ocupación. En tercer lugar, una tercera escalera dentro de la consolidación de los derechos está la adjudicación. Esa adjudicación quiere decir que la institución verificó, vio tu presencia, vio tus inversiones y a partir de ahí te adjudica con compromiso de titulación. Y el último punto es la titulación, o sea, cuando ya te dice tenés la garantía de que eso es tuyo, porque se va a inscribir en las instituciones públicas del Estado, va a estar tu nombre con esa tierra en catastro, en registro público. Y a partir de ahí vos te vas a un banco y resulta que el banco lo primero que te va a pedir es dame condición de dominio. Y encuentra que efectivamente Horacio tiene un pedazo de tierra, llámese 20 hectáreas, 30 hectáreas, entonces Horacio ahora tiene la administración de esas tierras, ya no lo tiene más la administración. Entonces, ¿por qué la diferencia? Daisy tenía una constancia de ocupación. Con la constancia de ocupación, Daisy no tenía nada. Sus derechos de propiedad eran frágiles, no tenía de hecho derechos de propiedad, eran frágiles, ¿verdad? Cualquiera venía, el INDER mismo podía venir y decirle, mira, ¿verdad?, necesito esta tierra para otro tipo de funciones, mira, va a pasar por acá el Ministerio de las Públicas con una ruta, con un trazado. ¿A quién le tiene que pagar el Ministerio? Le tiene que pagar al INDER, no a Daisy, ¿verdad? Sin embargo, cuando ella tiene un título de propiedad, salta a un nivel muy significativo la garantía de los derechos. Entonces ella con el título de propiedad ya es de ella. Ella puede invertir en su propiedad con la seguridad que lo que invierta va a significar un crecimiento de su patrimonio. Por eso que nosotros tenemos de repente zonas donde vemos que hay casas muy precarias en tierras que son nuestras. Y a lo mejor, digamos, los campesinos tienen para invertir, pero no saben si invierte o no invierte en infraestructura familiar, en construir casa y todo ese tipo de cosas. No toma la decisión de inversión porque no es de él. Pero cuando uno titula una tierra, ¿verdad?, automáticamente la gente se vuelve mucho más corajuda, está en condiciones de asumir riesgo y decir, quiero ir a sacar un préstamo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí toma esas decisiones de mejorar ya sea su bienestar familiar o su eficacia productiva. Hablamos de Daisy, un caso específico de una campesina de Itapúa, pero se entregaron 9.000 títulos, más de 9.000 títulos. Ya tenemos 9.000 casos similares al de Daisy. Sí. ¿En qué medida eso incide en la economía en general? Y a propósito, el próximo 29 de mayo, el INDER invita a un experto internacional que va a hablar con la gente, explicar el modo en que incide en la economía de nuestro país. Estos 9.000 casos similares al de Daisy. Así mismo, Horacio, ¿verdad? Bueno, tomemos un ejemplo, ¿verdad? Entregamos ya casi 9.000 títulos. Si yo tomo el valor de reforma agraria, ¿verdad?, es una cosa. Si yo tomo el valor de mercado, es otra cosa. Nosotros los títulos que estamos entregando automáticamente ingresan al mercado inmobiliario. Automáticamente ingresan al circuito, están formalizados. Es como cuando vos tenés un puesto de donde vendes asadito. Una cosa muy distinta es que vendas asadito en la informalidad o que vendas asadito teniendo incluso, registrando tu negocio, patente, ¿verdad?, o registrando incluso en la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Emitiendo facturas. Emitiendo facturas, ¿verdad? Entonces son dos cosas distintas. Acá yo tengo que hacer, digamos, estoy en una condición muy informal. En cualquier momento puede venir la policía, expulsarme de mi local, perder mi esquina. Pero sin embargo, acá yo estoy registrado, soy visible a los efectos de las políticas públicas. Me pueden dar asistencia sanitaria, todo ese tipo de cosas. Cómo vender en mejores condiciones sanitarias mi producto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad?, a nivel nacional son ya más de 9.000 títulos. Y en el estudio que hemos hecho acá en el INDER, ¿verdad?, cuando dijimos, ok, veamos
cuánto ya representa en términos de valor de mercado esta inversión social del gobierno, y encontramos que son 700 millones, cerca de 700 millones de dólares. ¿Verdad? Eso no quiere decir que le damos por 700 millones a los 9.000 campesinos, no. Lo que hicimos también es ver la relación valor de mercado, valor de reforma agraria versus valor de mercado, y es aproximadamente 9%. Esa relación es 9%. Entonces, lo que estamos dando por 700 millones de dólares, el campesino en realidad está pagando casi 70 millones de dólares. ¿Verdad? Bueno, ahora, ¿qué significa 700 millones de dólares? Imagínate, ¿cuánto es nuestro Producto Interno Bruto ahora? No sé si tenés la cifra en mente. Más de 40.000 millones, cerca de 50.000 millones. Estaría cerca de 50.000. Bueno, ¿cuánto es 700 millones dividido todo el Producto Interno Bruto? Y yo creo que está por el orden de los 4.5% del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? La inversión pública es 3% del Producto Interno Bruto, 3.5%. ¿Verdad? Nosotros solamente en titulación de tierra estamos llegando al 4% en este momento. ¿Verdad? Y es más, queremos llegar a 3.400 a 3.500 millones de dólares de inversión social en tierras en los próximos años que resta la administración del presidente Santiago Peña. ¿Cuánto significaría 3.500 millones en relación al Producto Interno Bruto? ¿Verdad? Entonces estamos canalizando o viabilizando un mercado que se está moviendo a un nivel de significancia muy superior incluso a la inversión pública anual. ¿Verdad? Entonces eso significa que esto empuja la economía. Y lo importante es que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de titulación de tierra, hay 3 mercados que comienzan a movilizarse. ¿Verdad? Eso está en toda la literatura, en todas las investigaciones. ¿Cuáles son esos mercados? En primer lugar, el mercado inmobiliario. En el caso de la reforma agraria, todavía no activa el mercado inmobiliario porque la ley prevé que recién cuando yo cancelo mi cuenta con el INDER, tengo que esperar 10 años para meter mi título en el mercado inmobiliario. Eso todavía no genera impacto entonces, pero después de los 10 años va a generar impacto. El segundo mercado que se activa con la titulación es la posibilidad que las personas arrienden, ¿verdad? Hagan arriendo. Eso, los contratos de alquiler y todo ese tipo de cosas, parcerías. En el caso de la reforma agraria, este mercado tampoco se activa, porque nuevamente está restringido por la tutelación del INDER, ¿verdad? Y esperando que recién 10 años después de cancelar, los campesinos, ¿verdad?, puedan tener esa posibilidad de arrendar. O sea, ahí quedan liberados ellos para utilizar ese inmueble como arriendo. Y el tercer mercado que se activa, y que sí se activa, que vos conocés mejor que nadie porque vos sos el que está investigando esto en el ámbito del BNF, Crédito Agrícola de Habilitación, la AFD, es el mercado financiero. Eso sí se activa, ¿verdad? Entonces, cuando yo otorgo un título de propiedad, este tercer mercado se activa y empiezo a canalizar una cantidad impresionante de activos. En este caso tenemos más de 9.000 títulos que ya están ingresando, ya sea al Crédito Agrícola de Habilitación, al Banco Nacional de Fomento o a través de la AFD algún producto especial que ellos tengan desarrollado. Por ejemplo, ellos tienen productos para mujeres emprendedoras, tienen fondos de garantía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es el mercado que va a impactar de manera directa y de una forma que va a movilizar una gran cantidad de inversión privada. Por eso esto va a terminar impactando en el crecimiento económico. Quizás 9.000 todavía no tiene la fuerza suficiente, pero cuando lleguemos a los 50.000 títulos de propiedad, imagínate todos los mercados que se pueden activar, ¿verdad? Y bueno, entonces esa es la importancia de la inclusión financiera, de la titulación. Y efectivamente, como vos decís, ¿verdad?, la próxima semana viene un experto internacional, una persona con mucho conocimiento. Él es especializado en el tema de economía agrícola, pero estudió además modelos matemáticos para medir el impacto en temas como titulación de tierras y todo ese tipo de cosas, a través de lo que nosotros los economistas llamamos modelos de equilibrio general, ¿verdad?, que permiten hacer simulaciones, ¿verdad?, cuánta inversión más obtengo cuando entrego un título de propiedad de un inmueble promedio de 10 o 15 hectáreas, por ejemplo. Entonces, la próxima semana este experto va a venir, vamos a desarrollar una agenda de trabajo, vamos a visitar la banca pública, las que otorgan crédito, vamos a estar realizando una conferencia, vamos a ir a un programa de radio el domingo, ¿verdad?, a las 8 de la mañana, vamos a estar
la presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, la presidenta de la AFD, y va a estar también el presidente del INDER. O sea, ¿verdad? Estamos viendo también si BNF se acopla, el Banco Nacional de Fomento se acopla a ese programa. Va a ser un programa muy interesante y va a estar este especialista internacional que viene de una de las universidades más prestigiosas en economía agrícola, que es la Universidad de Purdue de Indiana. Fue docente académico, fue investigador, posteriormente empezó a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha desarrollado investigaciones en Asia, acá en América Latina y también en África. Una persona muy interesante que es el doctor Carlos Ludena. Qué bueno. Y una campesina hablaba que estaban en gestión de titular su tierra también y decía que quería acceder al título porque si accede a un crédito para producir, si es que accede, porque no todas las entidades le dan crédito a los que no tienen título, consigue una tasa del 18-20% aproximadamente para financiar la pequeña producción. Sin embargo, al tener un título, como el riesgo es menor, entonces la tasa de interés es menor, es de entre el 8 y 10% anual aproximadamente. ¿Por qué es importante esa diferencia de tasas? ¿Cuál es el beneficio que le da al campesino tener una menor tasa de interés? Sí. Bueno, en primer lugar, la tasa de interés es una medida del dinero, del valor del dinero, ¿verdad? Entonces, si yo te doy a vos un 100 y tengo la certeza que me vas a devolver, la tasa de interés va a ser baja, ¿verdad? Y el riesgo que yo corro es bajo, pero ¿verdad? Tengo que tener esa garantía, esa certeza. Es muy diferente que, digamos, yo te dé porque sos mi amigo y digo, no, Horacio es un buen pagador y te doy una tasa de interés más baja. Pero si además de eso Horacio me dice, ¿verdad? Acá yo tengo título de propiedad, podés, ¿verdad? Tener mi título de propiedad como contrapartida de ese préstamo, pero la tasa de interés va a ser mucho más baja. Entonces la tasa de interés es una medida del valor del dinero, ¿verdad? Pero también refleja otro componente muy importante que es el riesgo de recuperar el dinero. Entonces cuando vos tenés una constancia de ocupación, el campesino tiene una constancia de ocupación, ¿verdad? Obviamente se le ve como riesgoso porque no tiene nada, ¿verdad? Sin embargo, si yo me voy con un título de propiedad, tengo un buen apalancamiento, ¿verdad? Tengo un activo muy importante, ya está a mi nombre el activo, solo que tiene el tutelaje del INDER, ¿verdad? Es muy interesante con un título de propiedad, y entonces el riesgo de otorgarle a un campesino, ¿verdad? Un préstamo disminuye, pero de una manera muy significativa. Recordemos siempre que la tasa de interés es un reflejo del valor del dinero y del valor, o sea, de la cantidad de riesgo que uno asume al prestarle a alguien dinero. Entonces, obviamente los bancos, que no están hechos para ser, digamos, entidades benevolentes, solidarias, no. ¿Verdad? Los bancos tienen, digamos, la obligación por los acuerdos internacionales, hay de lo que ellos le llaman normas de prudencia en los préstamos, ¿verdad? Tienen la obligación de regular y decirle, Horacio o Francisco, si vas a prestar dinero, tenés que tener cobertura real. ¿Qué significa cobertura real? Un auto. O sea, la persona a quien yo le voy a prestar dinero tiene que tener un auto de tal manera que yo recupere el préstamo si él tiene problemas financieros, ¿verdad? Tiene que tener un inmueble, tiene que tener una casa, lo que sea, pero algo que me permita a mí, ¿verdad? Recuperar o tener la certeza de que voy a recuperar mi préstamo si ocurre un problema de solvencia o un problema de liquidez con la persona a quien le preste. Entonces, por eso es muy importante. Y recuerdo el caso que mencionaba, porque le visitamos a esta familia, ¿verdad? Fuimos a la colonia Gavino Romero, Gavino Rojas, ¿verdad? A visitarle a esta señora. Ella es, creo que licenciada en Administración de Empresas. Ellos tienen un emprendimiento muy interesante, ¿verdad? En 3,5 hectáreas producen pero una cantidad importante de frutícolas con un nivel de productividad muy alto. Vimos, ellos tienen todo un sistema de planificación, tienen un sistema tecnológico de alta productividad, pero no tenían acceso. Y ellos sabían, ellos eran conscientes de que al tener un título de propiedad, podían tener incluso acceso a créditos que les permitiría mejorar tremendamente la tecnología que estaban utilizando, ¿verdad? Entonces, caso muy, muy interesante, ¿verdad? Y acá viene un segundo, y también es importante, Horacio, mencionar que hay diferentes instancias
o hay diferentes niveles o diferentes diseños o formatos institucionales en el mundo financiero. En el mundo financiero hasta hoy día, cuando uno habla de inclusión financiera y acceso al crédito, hay 3 formatos institucionales regulados o 3 formatos institucionales importantes. En primer lugar, uno tiene la banca, ¿verdad? En el mundo bancario o de las financieras, ¿verdad? Estos bancos están regulados por ley. Están regulados por ley y están regulados por las normas del Banco Central. Entonces, ellos tienen que ajustarse a lo que les diga el Banco Central. Y el Banco Central les va a clasificar su cartera o su nivel de riesgo según los activos que tienen para respaldar los préstamos otorgados, ¿verdad? Entonces, el Banco Central siempre les va a categorizar la cartera según la calidad de los respaldos en materia de activos, o sea, de lo que el campesino, por ejemplo, le entrega al banco. Ese es el primer caso. Y en el banco tenemos que tener en cuenta de que el banquero no trabaja con su capital. Ellos trabajan con capital de riesgo y trabajan con lo que se llama el apalancamiento. ¿Verdad? Lo que normalmente se conoce es que por cada 10 recursos que disponen los bancos, 1 es recurso propio. 9 son prestados del público. Por eso es que el Banco Central tiene que regularle, porque cuando el Banco Central hace un préstamo no puede ser benevolente porque tiene capital del público. Es el primer modelo que conoce la humanidad, el primer modelo es el de los bancos. ¿Verdad? El segundo modelo es un modelo muy interesante que creemos nosotros que es el más adecuado, ¿verdad?, para nuestros colonos, ¿verdad?, que tiene que ver con el esquema de solidaridad y que lo conocemos comúnmente como el de la cooperativa. En el esquema de solidaridad todos hacemos un aporte para que se cree el fondo. Una vez que está constituido el fondo, la cooperativa hace préstamos tomando un poco más de riesgo, ¿verdad?, que es lo que toma la banca tradicional, ¿verdad? La cooperativa tiene la ventaja de que no tiene las mismas normas muy exigentes de la regulación que tiene la banca, ¿verdad? Entonces las cooperativas están regidas por un órgano del gobierno quien las supervisa, pero con ciertos esquemas de regulación, pero no son tan fuertes, vamos a decir. Entonces, cuando yo tengo la cooperativa se caracteriza por tomar mucho más riesgo que la banca porque tiene el enfoque solidario. Y todos metemos los huevos en una canasta y después repartimos los huevos de esa canasta bajo un criterio de solidaridad. Normalmente lo que ellos cuidan mucho es que la persona que va a sacar el préstamo tenga el ingreso suficiente para devolver el préstamo. Entonces te hace el famoso análisis de que para darte un préstamo te tiene que sobrar por lo menos entre 30 a 40% de los ingresos que uno gana de manera mensual. Entonces sobre esa base te da un préstamo, pero no son exigentes en materia de garantías. Es el segundo modelo que se conoce a nivel mundial, la historia o la evolución de la humanidad, ¿verdad?, en donde la garantía o el aval real no juega un papel importante. Y el tercer modelo, que probablemente sea un caso muy importante para explicar la evolución de la inclusión financiera y por qué la inclusión financiera ha demostrado ser más allá incluso de un instrumento para mejorar la calidad de la vida de la gente, porque la inclusión financiera pasó a ser un derecho humano. En los ODS se lo considera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se lo considera la inclusión financiera como un derecho humano. Sí, cada vez más es considerada como un derecho humano fundamental. Entonces, podría decirse que con la titulación masiva, el acceso al título de propiedad que los incorpora al circuito de desarrollo económico del país, estamos como país registrando más avances en materia de derechos humanos. Absolutamente, Horacio. Totalmente. O sea, al darle un título de propiedad a la gente ocurren varios elementos. Y yo suelo comentar siempre esto con los campesinos, ¿verdad? Y antes de continuar con esta parte, decirte que el tercer modelo es la famosa banca comunal, o sea, la banca de los pobres, ¿verdad? Y la banca de los pobres es un proyecto que surge en la década de los 70 con un economista que es Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Premio Nobel de la Paz en el año 2006, porque él demostró de que la gente pobre es la mejor pagadora de sus préstamos. Nadie quería prestarle, ni las cooperativas, ni los bancos querían prestarle a la gente pobre, ¿verdad? Y porque decían que no eran buenos pagadores. Y Muhammad Yunus identifica, y hoy día el Banco de los Pobres, que fue creado por Muhammad Yunus, maneja ya activos cercanos a los 3.000 millones de dólares
¿verdad? Y además de eso, ¿verdad? El 98% de los titulares de los bancos de pobres suelen ser mujeres, ¿verdad? Este modelo que se lleva a los Estados Unidos, acá en Paraguay también el Banco Nacional de Fomento está desarrollando la banca comunal, ¿verdad? En su momento incluso esto fue muy impulsado por la actual presidenta del Crédito Agrícola de Habilitación, la señora Amanda. Y bueno, continuando un poco con el otro tema que veníamos discutiendo. Efectivamente es un derecho humano. Una persona que no tiene acceso, ¿verdad?, a un título de propiedad también es un derecho humano, ¿verdad? Una persona que no tiene acceso a, digamos, las posibilidades de mejorar el bienestar de su familia o mejorar su eficacia productiva a través de una inversión, es una persona que no va a poder salir de la pobreza, ¿verdad? Hoy, digamos, tanto la titulación como, ¿verdad?, el acceso a los créditos forman parte de un derecho humano. Y acá quiero contar lo que siempre hablo en las charlas que hago con los campesinos, ¿verdad? Y me voy un poco a la antigua Roma. En la antigua Roma, pues, es un tema muy, digamos, a mi criterio, un tema que cuesta mucho entender cómo es que hubo un tiempo en donde había un grupo de personas que le hacían creer a otro grupo de personas que eran seres inferiores, ¿verdad? O sea, la época de la esclavitud. En la antigua Roma, por ejemplo, para poder desarrollar estas dos clases sociales, la de los amos y los esclavos, ¿verdad?, se forma, ¿verdad?, a través de la propiedad. ¿Verdad? La de los amos eran los únicos que podían tener propiedad. Y se le convence a un grupo de personas que ellos no tenían posibilidad de acceder a un título de propiedad, una propiedad. Entonces los amos son declarados todas aquellas personas que tienen propiedad y los esclavos son personas que no tienen propiedad. Se forman esas clases sociales en la antigua Roma. Y los amos le hacen trabajar a los esclavos, no le pagan a cambio, ¿verdad? Entonces así comienza un poco la historia de la libertad a través de la propiedad. Para la esclavitud se utilizó, ¿verdad?, los derechos de propiedad, quién tiene propiedad y quién no tiene propiedad, ¿verdad? Posteriormente la humanidad fue evolucionando a través del reconocimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Y se encuentra que efectivamente no puede marcar la diferencia el tener o no una propiedad, pero lo que queremos rescatar es la significancia que tiene la propiedad. La propiedad y el reconocimiento de los derechos de propiedad, ¿verdad?, le hacen libre a una persona, ¿verdad? Cuando yo le entrego un título de propiedad a un campesino, le estoy dando libertad. Libertad para que él posteriormente ingrese en estos mercados que habíamos citado. Pero para ingresar a estos mercados, él tiene que tomar decisiones. ¿Saco o no saco un préstamo? ¿Verdad? O me siento a tomar tereré. O aprovecho que viene la ley Hambre Cero que va a inyectar $1.000 millones por año en el campo para comprarme a mí mi producción, ¿verdad? ¿Y qué hago? ¿Nos organizamos o no nos organizamos? ¿Formamos una cooperativa o vamos de manera aislada e individual a venderle a los acopiadores o a los intermediarios? Decisiones que tenemos que tomar. ¿Hacemos o no la cooperativa? ¿Sacamos o no préstamos? ¿Verdad? Entonces a partir de ahí empieza uno como persona, como diría René Descartes, es como que el ser humano se ponga el pantalón largo. Por primera vez en la vida el ser humano tenía que dudar, y al dudar entonces tenía que llegar a la verdad de su existencia. Y cuando él encontraba la verdad de su existencia, se da cuenta que no podía haber mandato por derecho divino de las personas. O sea, ¿quién le dijo a esta persona que desde arriba encomendaron que él sea el que nos dirija? ¿Verdad? Entonces cuando René Descartes dice, bueno, hay que dudar, ¿verdad? Y a partir de ahí la humanidad empieza a tener otro nivel de significancia en materia de dignidad, vamos a decir. El ser humano empieza a dudar. La misma cosa ocurre cuando le entrego un título de propiedad. Y le digo, hermano, a partir de acá vos tenés que hacer tu futuro. Ese ya encarata la sequía uno. Ya plantea Banco Central y catupa y salaña de norma ni catupa de, ¿verdad? Pero ya tomaron la decisión, ¿verdad? Amplío mi casa o dedico estos préstamos para invertir en mi producción, ¿verdad? Y ahí el campesino toma riesgos. Ya no es más ni siquiera la institución. La institución, el burócrata odia los riesgos, la administración. O sea, los burócratas odiamos los riesgos, ¿verdad? Los emprendedores aman riesgos, ¿verdad? Entonces el campesino tiene que determinar si va a tomar decisiones vinculadas a su interés productivo, a su interés familiar. Me voy a comprar una lancha, me voy a pasear todos los fines de semana, con lo cual no sé si voy a poder devolver mi préstamo.
o vamos a ajustarnos un poquitito los cinturones, no vamos a hacer el quincho que estábamos pensando hacer, vamos a invertir en una actividad productiva que nos genere ingresos y después pensemos en el quincho. Ahí viene, y este es un tema sumamente importante, no es solamente la inclusión financiera. La inclusión financiera sin educación financiera puede acarrear un peligro. Y tenemos un ejemplo muy concreto en nuestra colonia nosotros. Marinacue, el precio de la mandioca estaba muy bajo, ¿verdad? Se comercializaba a 170 guaraníes por finca. El INDER entró y dijo, señores, yo estoy negociando con una almidonera la compra de mandioca y está entre 450 y 500 guaraníes el kilo, puedo pagar. Y eso significó un aumento de casi 300% en el ingreso del productor. Y el INDER lo que hizo fue apoyo en materia de negociación para la comercialización y apoyo en materia de transporte. Y empezamos a acarrear mandiocas de diferentes colonias. Una familia que se benefició con creo que 9 millones de guaraníes, ¿verdad? Decía, era una familia de lo que se conoce como el asentamiento de Marinacue, hoy la colonia San Oscar Romero. Entonces dice, vaya Potacuay, ya le costó ingreso adicional, creo que era entre 8 o 10 millones de guaraníes. Y se añandeco eternamente y potar la ñanderoga y nada de material. Dice la familia, porque vivían en una casa de madera. Hanya invertina con ñanderoga, dice la mujer, la esposa. La esposa de don Rolando Antunes. La esposa de don Rolando. Una hermosa familia y construyen para su casa de material, lo que soñaron toda la vida. ¿Verdad? Y lo hace una mujer. La mujer le dice al varón, le dice al hombre, le dice, porque era un recurso que le entró adicionalmente que ellos le daban por perdido. Entonces ahí viene incluso este tema del Banco de los Pobres. 98% de los, digamos, de los que integran el Banco de los Pobres, y ahí no se necesita garantía, lo único que se necesita son esquemas comunales. O sea, formamos un grupo de 10 mujeres, ¿verdad? Y se le hace el préstamo a las 10 mujeres, y la devolución del préstamo tiene un carácter moral. El que no devuelve el préstamo, ¿verdad? Prácticamente es una ley de hierro, ¿verdad? Queda marginado del sistema, el que no le devuelve al grupo, pero el grupo tiene que devolver el préstamo si quiere otro préstamo. Esa es la banca comunal, el tercer enfoque, ¿verdad? Entonces esta señora dijo, ¿verdad? Construyamos, ¿verdad? Y esa es una característica muy importante en el caso de las mujeres, ¿verdad? Son buenas pagadoras y son buenas administradoras, ¿verdad? En el caso del Banco de los Pobres, 98% de los que integraron el capital del Banco de los Pobres son mujeres, y la devolución, imagínate lo que hace Yunus con este esquema en donde yo no te exijo ni ingresos ni te exijo garantías, ¿verdad? Yo te presto igual, pero le presto al grupo, a un grupo de 7 mujeres, 10 mujeres, ¿verdad? 98% son mujeres. ¿Y sabe cuánto es el nivel de morosidad del Banco de los Pobres? 2%, menor que la de los bancos. ¿Verdad? Y lo que hizo Jun fue demostrar que los pobres son buenos pagadores, ¿verdad? Solamente que depende del formato institucional que se utilice, ¿verdad? Entonces es sumamente interesante. Con la inclusión financiera tiene que venir la educación financiera. Sí. Es un poco el desafío que tenemos nosotros como institución, ¿verdad? Porque le estamos dando a una persona, a Daisy, le dimos 640 millones. Vaya puta Daisy. Y en las publicaciones que tenemos nosotros hay comentarios simpáticos, ¿verdad? Alguno incluso dice, sí, Daisy ya es soltera, mira Daisy, yo estoy acá, dice, ¿verdad? O sea, comentarios así simpáticos, ¿verdad? Daisy, cualquier cosa avísame nomás, yo estoy, ¿verdad? Soy una persona churra y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y otros dicen, ¿verdad? Daisy, anda a comprarte un auto. Y otros, Daisy, andate de viaje, dice. Y por eso es lo que decimos, que con la entrega de título viene la libertad. ¿La libertad para qué? Para tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer, Daisy? ¿Vas a comprar un auto? ¿O te acordás del emprendimiento que vos tenías, que querías desarrollar una industria donde se produce miel y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y vos tenías eso en tu casa y querés financiar eso, ¿verdad? Entonces, o me compro un auto o me voy de vacación a Europa, porque ahora tengo un título, 640 millones, garantizo un préstamo, ¿verdad? ¿Y qué hago con eso? ¿Verdad? Pero tiene que venir la educación financiera. La calidad del gasto también es importante en el presupuesto familiar. Sí, sí. Y el Producto Interno Bruto tiene un valor de 44.000 millones de guaraníes aproximadamente. Sí. Y la proyección de inversión social en titulación de tierras, más de 3.000 millones de dólares. Sí.
nunca se invirtió 7-8% aproximadamente del Producto Interno Bruto No se invirtió. en titulación de tierras y la incorporación consecuentemente a la inclusión financiera a 50.000 personas. Grande es el desafío si hay que desarrollar educación también para que aproveche esa inclusión las personas beneficiadas dentro de la titulación masiva. Y sumarle a esas 50 millones de personas. Vamos a hacer un razonamiento rápido porque muchos dicen 50.000. A 50.000 personas. ¿Verdad que puede hacer este cálculo rápido, Horacio? Y no es solamente eso. ¿Verdad? Detrás de la entrega de títulos que nosotros hacemos, ¿verdad? Viene la electrificación, digamos, la extensión de las líneas eléctricas por la Agencia Nacional de Electricidad. Viene en cada una de nuestras colonias. Eso aumenta la plusvalía, ¿verdad? Sí, del suelo. Y la plusvalía se define como el valor que va adquiriendo el suelo sin que el propietario haya hecho inversiones. En este caso es el Estado el que hace la inversión, pero aumentó el valor del suelo. O sea, si Daisy hoy está en una zona donde no tenía, solamente tenía acceso a una electricidad monofásica, un sistema monofásico, cuando viene, digamos, el sistema trifásico, automáticamente su inmueble va a subir a 700 ya. Ella no hizo nada, pero por la plusvalía aumentó. Después, si el Ministerio de Obras Públicas construyó una ruta cerca de la casa de Daisy, sube también el valor de su inmueble. Pero hay una política clara del gobierno que acompaña y que mejora significativamente la plusvalía de los inmuebles, son las construcciones de las viviendas sociales, que se están construyendo de manera masiva también y vienen siempre con las entregas de títulos de propiedad. Y eso significa, creo que son 120 millones de guaraníes que hay que sumarle al inmueble de Daisy si el Estado le llega con una vivienda social. No recuerdo cuánto era el valor, ¿verdad? Creo que vos tenés en mente más o menos cuánto, pero automáticamente hay un aumento en el valor del inmueble porque ya hay una casa, sí, un activo más que se suma a este activo, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a ser una cosa histórica. Como te decía, imagínate que la inversión pública es 2.5% del Producto Interno Bruto por año. Ahora seguramente disminuyó por el tema de que tenemos que converger al nivel de déficit prepandémico, pero tenemos que volver al 1.5% y seguramente la inversión pública en relación a la producción, al Producto Interno Bruto está descendiendo, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer ajustes de cinturón, pero digamos que está en el orden del 2.5% y nosotros vamos a alcanzar, ¿verdad? En la meta que tenemos hasta el 2028 vamos a alcanzar un nivel superior al 7% del Producto Interno Bruto. Y categóricamente considero que es una de las más grandes inversiones sociales del gobierno, ¿verdad? A nivel general y ni qué decir a nivel de titulación de tierras. Sí. Ojalá podamos superar la meta de los 50.000 horas. Claramente la inversión social aumenta el valor de los activos de la gente, la titulación de tierra más la construcción de viviendas sociales que tiene, dependiendo de la zona, un valor de entre 70 y 130 millones de guaraníes aproximadamente. Así. En promedio, una inversión muy fuerte en la calidad de vida de las personas y desarrollo de oportunidades también, si en el análisis incluimos la implementación del programa Hambre Cero, por ejemplo. Sí, así mismo, de verdad, porque básicamente lo que vamos a tener es un aumento de la liquidez en el campo los próximos, para hacer más, digamos, más entendible el asunto. Hoy que veta la plata la ñan del sector rural, la ñan del campesino, fuera mía, o digamos, hoy que veta se fuera el bolsillo, la pirapire, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que recordar que la ley Hambre Cero tiene dos fases, digamos, yo siempre lo comparo como una tijera de dos filos. El filo superior es la demanda y el filo inferior es la oferta. El filo superior es alimentarle a los niños, tiene como objetivo alimentarle, nutrirle bien a los niños de tal manera que su rendimiento escolar mejore y que sus oportunidades como un ciudadano también mejore en términos de calidad, ¿verdad? Que él pueda acceder el día de mañana a la universidad, no que por una cuestión de mala alimentación él no se haya podido desarrollar bien. Entonces se aprovecha que los niños, casi el 100% de los niños van a las escuelas. Y ahí entonces se les agarra a los niños y se les dice, vamos a darle un plato de comida nutritiva,
¿verdad? Que contiene todos los, digamos, los nutrientes como para que ustedes crezcan de manera sana, ¿verdad? Entonces esa es la demanda, el filo superior de la tijera, ¿verdad? Pero cuando se mueve el filo superior de la tijera, el filo puede quedar quieto, el filo de abajo puede quedar quieto o puede subir hacia arriba, dependiendo cómo presione los dedos de la tijera, cómo presione los agujeros de la tijera, ¿verdad? Acá no se va a mover solamente el filo de arriba, no se va a mover solamente la demanda, también se va a mover el filo de abajo. ¿Y qué es el filo de abajo? La oferta. ¿Y qué es la oferta? La oferta es lo que van a producir nuestros campesinos. Alguien tiene que producir lo que van a comer los niños en las escuelas. Y acá viene la importancia de la clase. Los niños se van a alimentar bien, van a mejorar sus condiciones nutricionales, van a crecer sanamente y van a tener oportunidades de estudiar y poder acceder a la universidad porque fueron bien nutridos. Pero lo que va a sacar a la gente de la pobreza es la cantidad de dinero que se va a inyectar al campo. Hoy tenemos un nivel de pobreza un poco más, un poco por encima del 4% de la población, ¿verdad? Son niveles bastante aceptables, vamos a decir, pero no podemos estar contentos porque hay 4 millones de personas que están con crisis de alimentación, porque eso significa la pobreza extrema, que no tengo los ingresos suficientes para cubrir mi alimentación. La idea del presidente Santiago Peña es que eso converja a cero, ¿verdad? Yo creo que ningún país del mundo tiene un nivel de cero absoluto. 0, y algo podemos encontrar en estos países escandinavos y todo ese tipo de cosas por el modelo que ellos tienen, que es el Estado Social de Derecho. Es el caso de la pobreza extrema. Sí, la pobreza extrema. La indigencia, digamos. La indigencia, ¿verdad? Entonces, lo que va a sacar, acordate que el 70% de este 4%, el 70% de los que están con esa condición de pobreza extrema, gente muy pobre que no tiene ni siquiera para cubrir su comida, son campesinos. ¿Verdad? Son campesinos y son campesinos de la reforma agraria. Y lo que saca de la pobreza es que se inyecte 1.000 millones a este grupo de campesinos y que ellos tengan incentivos con un título de propiedad y sacar un préstamo, digamos, tener media sombra, tener sistema de riego y recibir esa plata, esa mejora en los precios de los productos y de esos recursos que están circulando en el sector rural. Van a haber 1.000 millones de dólares por año que van a circular en el campo. Esa plata nunca circuló, ¿verdad? Entonces, imagínate, tenemos viviendas sociales que se están construyendo, tenemos 1.000 millones de dólares que están circulando, tenemos títulos de propiedad que están sacando préstamos. Imagínate toda la cantidad de recursos que va a ir al campo. Y en el Brasil, que es el campeón mundial de la política de ley hambre cero, en Brasil 50 millones de campesinos salieron de la pobreza gracias al lado de la oferta, ¿verdad? Por el filo, por el otro lado del filo de la tijera. Y millones de familias mejoraron su condición en materia nutricional. Entonces, el impacto nutricional viene por la demanda, pero el impacto de reducción de la pobreza viene por el lado de la oferta, ¿verdad? Porque el campesino con título de propiedad dice, entro o no entro en la ley hambre cero. Me voy o me voy a pedirle a doña Amanda, le doy un préstamo para poder invertir en sistemas de riego, para poder invertir en media sombra o para poder armar invernadero o para poder ir a hidroponía. ¿Hago o no hago eso? Si tomo la decisión de hacer, automáticamente tengo comprador asegurado. ¿Verdad? Si nosotros no desarrollamos el sector productivo, esos 1.000 millones pueden salir del país e ir a comprar frutas y hortícolas o carne en otros países, ¿verdad? Para alimentarle a los niños. Aprovechemos eso, pero aprovechemos con la titulación y aprovechemos con un trabajo importante con los campesinos y también, ojo, una cosa es inclusión financiera, pero tenemos que acompañar con educación financiera. Entonces acá va a ser muy importante este pilar de la inclusión financiera, acceso al crédito una cosa, pero educación financiera por otro lado. El presidente de la República, Santiago Peña, dio a conocer el porcentaje de la titulación de tierras a favor de las mujeres que ya llegó al 56%. ¿Por qué es tan importante ir hacia un equilibrio que anteriormente no se daba? Anteriormente el porcentaje de mujeres que accedían al título era muy bajo, no llegaba ni al 30%. No llegaba, creo que llegaba al 26%, ahora estamos, si no me equivoco, entre el 56 y 58%. O sea, podemos decir en términos así
bien concreto que de cada 10 títulos que antes se entregaban, 3 iban a mujeres. Hoy día de cada 10 títulos que entregamos, 6 van a mujeres, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante? No es una cuestión de género, ni una cuestión de agenda global, ni nada por el estilo. Es una cuestión de eficiencia familiar, vamos a decir. Es una cuestión de, digamos, como decía vos, mejorar la calidad del gasto familiar. Esto es indiscutible, ¿verdad? Por un lado, es un reconocimiento a la mujer paraguaya, esa guapa mujer que ayudó a reconstruir esta nación. Probablemente somos uno de los pocos países a nivel mundial donde acá las mujeres terminaron de enterrar a sus muertos, a sus esposos, a sus hijos, algunos casos con las manos, ¿verdad? Terminaron de entregar y dijeron, señores, reconstruir el país, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene una historia muy dolorosa que veo un movimiento interesante ahora, que un revisionismo histórico está ocurriendo y en las redes sociales tiene fuerte participación porque se tiene acceso a mayor cantidad de información, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Acá hay un reconocimiento en primer lugar a la mujer paraguaya, ¿verdad? Entonces, por un lado, se redujo el valor de un título de propiedad para la mujer, ¿verdad? Y en el caso del hombre también se redujo, pero no en la misma proporción, quedó un poco más por encima de la mujer. Esto hizo de que los hogares se sienten y digan, bueno, ¿a nombre de quién titulamos? Porque acá el Estado no le forzó a nadie, sencillamente generó condiciones, incentivos. Entonces se dijo, bueno, título de propiedad que se va a entregar a la mujer, 0% de interés en el financiamiento. Si el varón va a ser el titular, entonces 4% del financiamiento. Y hicieron los cálculos acá y dijeron, bueno, ya titular era doña, ¿verdad? La patrona, digamos la señora del hogar. Entonces vamos a titular. Entonces fue voluntario, una cuestión voluntaria que está llevando a duplicar las cifras históricas. Estamos llegando ya a que 6 de cada 10 títulos de propiedad que estamos entregando en la administración del presidente Santiago Peña están destinados a las mujeres, principalmente mujeres jefas de hogar. Bueno, y hace poco una cifra muy interesante del Instituto Nacional de Estadística en Paraguay, el 35% de los hogares están manejados por mujeres, ¿verdad? Por jefas de hogar, decía la estadística. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque lo que están demostrados con estudios muy sólidos, es que un hogar donde la mujer tiene la titularidad del inmueble, comparado con un hogar donde la mujer no tiene la titularidad del inmueble, tiene resultados muy diferentes, ¿verdad? En uno ocurre lo que se llama el fenómeno del empoderamiento. El empoderamiento, con el título de propiedad, cuando se va a leer más a vos, va a ver dónde estoy. Pero tengo cuatiante que se ha entregado, pero cambia con la revolución, ¿verdad? Entonces su cabeza automáticamente, su cerebro se ceja y dice, ¿cómo ya el título? Y Catuya no, este préstamo y Catuya poco, y Catuya mejoraba. Entonces, en un lugar donde se le entrega un título de propiedad a la mujer se empodera. Y normalmente el empoderamiento de la mujer es mucho más fuerte que cuando se le entrega al varón el título de propiedad. Pero las consecuencias son es lo interesante acá. ¿Cuáles son las consecuencias de entregarle un título de propiedad a la mujer? Y todos los estudios internacionales dicen que hay un conjunto de hechos muy positivos en términos sociales. En primer lugar, la mujer alimenta mejor a sus hijos cuando tiene un título de propiedad. Incluso dice, comparado con una mujer en un hogar sin título de propiedad, la mujer con título de propiedad, sus niños consumen 20% más de calorías. O sea, mejora el gasto familiar y se destina para los hijos una mayor cantidad de alimentación, mejores condiciones de alimentación. En segundo lugar, su rendimiento académico. El rendimiento académico de los niños es muy superior en un hogar titulado en nombre de la mujer que en un hogar donde no tiene, digamos, la mujer no tiene título de propiedad. En tercer lugar, digamos que es la condición de salud, ¿verdad? Entonces los hogares donde las mujeres tienen acceso al título, a un título de propiedad, son hogares mejor alimentados. La literatura, además de eso, ha sumado otros elementos, como ser, por ejemplo, hogares titulados a nombre de una mujer, son hogares que tienen diversificación productiva. En estos hogares se detecta mayor diversificación productiva comparado con hogares donde la mujer no tiene el título de propiedad. Y también un dato muy interesante que la FAO justamente ha decidido llevar adelante con Paraguay. Paraguay fue elegido en todo el mundo
Paraguay fue elegido, 5 países fueron elegidos a nivel mundial para poder llevar adelante un estudio contrafáctico, vamos a decir. Tomar un grupo de mujeres que no tienen título de propiedad. Es una posición privilegiada, Claro. De acuerdo a las Naciones Unidas hay como 190 países aproximadamente, Así los mismo. reconocidos. Así mismo. Si incluimos los no reconocidos llegamos a casi 210 más o menos. Sí, exacto, por ahí. Entonces, de ese grupo de naciones, Paraguay fue seleccionado, ¿verdad?, junto con otros 4 países a nivel mundial, para hacer el siguiente estudio. La FAO dice, hay estudios preliminares, dice, donde se ha detectado otro elemento adicional de la titulación en favor de las mujeres. Y dice que las mujeres, cuando tienen título de propiedad, el suelo tiene mejor conservación y las condiciones del sistema ecológico son mejores en ese suelo. O sea, las mujeres tienen más empoderamiento con la tierra y cuidan más la tierra, y eso mejora la productividad de la finca, mejora, digamos, aumento del ingreso de la familia y mejora el bienestar familiar, vamos a decir. Entonces, la FAO dijo, bueno, vamos a hacer esta investigación, vamos a reforzar, y en 5 países vamos a hacer un estudio, uno en África, uno en Asia, otro en Europa, otro en Paraguay. Vamos a hacer un estudio en donde se evalúe estos resultados que están surgiendo ahora y que suponen que cuando titulas a nombre de una mujer, ¿verdad?, la mujer tiende a conservar en mejores condiciones en el suelo con relación a una mujer sin título de propiedad o a un inmueble con un hombre. Entonces las mujeres tienen mayor empoderamiento con su tierra, pero no es solamente el empoderamiento lo que me interesa, ¿verdad?, sino que además de eso, ¿verdad?, tiene una mayor productividad del suelo, ¿verdad?, y eso significa más ingresos, más plata para la familia, ¿verdad? Entonces estos elementos llevan a que la titulación de tierra a favor de la mujer no solamente sea una cuestión de género, sino en realidad tiene que ver con el bienestar de la familia. La familia vive mejor. Pero si además eso también considera Horacio, verá que cuando vos le entregas un título de propiedad a la mujer, tenés la garantía de que el día de mañana, cuando haya divorcio, pues ocurren los divorcios, las separaciones, o sea, es un hecho, no podemos negar. ¿Verdad? Hay diferencia de criterios, bueno, la pareja tiene que encontrar un camino. Entonces, ¿qué es lo positivo de que vos le des el título de propiedad a la mujer? Entonces, el día de mañana hay, digamos, una disputa en la pareja y ahora el inmueble está titulado a nombre de la mujer. Y la mujer con sus hijos, y nosotros sabemos que generalmente cuando hay divorcio, seguramente en un 98-99% de los casos, los niños quedan con la mamá, ¿verdad? Entonces ahora los niños tienen un lugar seguro, ¿verdad? Independientemente de cómo se lleven sus padres, los niños tienen un techo. Y ese tiene un fuerte impacto en materia de política pública infantil. En conclusión, la inversión social en titulación de tierra a favor de las mujeres de 345 millones de dólares aproximadamente, podemos esperar entonces una serie de resultados positivos como consecuencia de ese nivel de inversión. Absolutamente, estamos previendo que para el año 2008, cuando alcancemos 2028, cuando alcancemos los 20.000 títulos de propiedad, esto permitiría alcanzar también uno de los 3.400 millones de dólares, 3.420 millones de dólares, si logramos mantener esta cifra de 6 de cada 10 títulos van destinados a la mujer. Estamos hablando de unos 2.000 millones de dólares que irían en materia de inversión social, que tendría un derrame, ¿verdad?, de bienestar familiar por todos estos elementos o atributos que hemos citado, que están vinculados a la titulación en favor de las mujeres y al empoderamiento. Casi 5% del Producto Interno Bruto. Casi 5%, invirtiendo en la familia, o sea, de inversión en la familia. Y sumémosle la plusvalía, verá cuántas viviendas se van a entregar en nuestras colonias, cuántos caminos se van a entregar. Un empedrado que se hace en una comunidad automáticamente lleva a un aumento en el valor de la tierra sin que la comunidad haya hecho un esfuerzo, más allá de los trámites generalmente con su autoridad local, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos nosotros, por ejemplo, el caso de Puerto Indio, donde tenemos un asentamiento ahí, ¿verdad? Y el solo hecho de tomar la decisión de construir la ruta en la zona de Puerto Indio llevó a una valorización tremenda de la tierra, ¿verdad? Ahora vamos a tener conexión con un puerto que obviamente falta todavía el puente, pero va a tener seguramente sistemas de balsa y todo, y la zona de Puerto Indio, ¿verdad? Pero eso llevó a que
el valor del inmueble aumente o trepe por las nubes, ¿verdad? Entonces, son un poco estos fenómenos los que tenemos como resultado del crecimiento económico. Paraguay viene experimentando durante más de 20 años, desde el año 2003 prácticamente, a tasas muy superiores en relación a los demás países de América Latina. No tenemos que olvidar que Paraguay es hoy día uno de los países que más está creciendo en América Latina. Todo ese crecimiento económico es gracias al buen manejo macroeconómico. La titulación de tierra y todo el impacto que puede causar, más la ley de hambre cero y todo el impacto que puede hablar, ya son con políticas microeconómicas. Entonces, si bien es cierto, en el 2003 el gobierno hizo reformas macroeconómicas que hasta hoy día no solamente se sostienen, sino mejoran cada vez más. Ahora tenemos grado de inversión. Verá, esto tiene impacto en la microeconomía, pero ahora lo vamos a complementar con acciones sumamente concretas. Y yo creo que el presidente Santiago Peña va a pasar a ser presidente de la microeconomía.